Quinto domingo del tiempo ordinario. Las lecturas de este domingo tienen todas un denominador común, y es el llamado que el Señor hace en la primera lectura al profeta Isaías, en la lectura de Pablo a los Corintios, la descripción que hace del llamado a los 12, a 500 discípulos y a él mismo, que dice llamado de último como un aborto. Y luego el Evangelio, ese llamado tan particular que hace a Pedro, quien después de haberse reconocido como pecador, el Señor le dice: de ahora en adelante serás pescador de hombres. Pudiéramos decir que las lecturas de este domingo entonces nos ponen de presente que todos somos llamados a la misión. No solamente estos personajes que he mencionado, sino que todos un día desde el bautismo recibimos ese llamado. Hechos hijos de Dios por el bautismo, purificados del pecado original, integrados a la vida de la Iglesia y ungidos con el santo crisma que nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Todos nosotros somos llamados y enviados a una misión. La misión es muy concreta: anunciar al Señor, hacerlo presente. Dirá Pablo en su carta a los Corintios: en primer lugar les enseñé una tradición que yo mismo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según lo anunciaban las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día también según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, luego a los 12, después a más de 500 hermanos, después a Santiago, después a los apóstoles y luego a mí. La primera parte es lo que yo quiero enfatizar. Hay una tarea por realizar: enseñar una tradición que se sintetiza en el querigma de fe. Ese Jesús que por nosotros asume nuestra condición humana, siendo Él Dios, que pasó por el mundo haciendo el bien, que muere por nuestros pecados, que resucita y que está sentado a la derecha del Padre, pero que a su vez se convierte en una tarea propia de cada uno para cambiar la vida, para ser mejores. Le sucedió a Isaías, quien haberse reconocido pecador también. Yo soy un hombre de labios pecadores y vivo en medio de un pueblo también pecador. Pero cuando es purificado por el carbón ardiendo, donde el Señor le dirá a través del ángel que ha desaparecido su culpa, que le ha sido perdonado su pecado, Isaías no tiene otra alternativa sino decir: aquí me tienes, mándame. Y lo mismo le sucederá a Pedro y a todos los apóstoles, quien habiendo sentido la misericordia de Dios para con todos, son capaces de dejarlo todo para seguirlo, para anunciarlo, para hacerlo presente en el mundo, para ser testigos fehacientes de su resurrección. En estos días estamos los obispos colombianos reunidos en la asamblea del episcopado que terminó el viernes pasado. El tema central fue precisamente las conclusiones de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tuvo como tema: por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
La metodología de la asamblea realizada fue bien interesante. 5 días de trabajo para reflexionar cada uno de ellos en cada uno de los capítulos que tiene el documento, que son 5. El corazón de la sinodalidad, en la barca estamos todos juntos, echar la red, una pesca abundante, también yo los envío. Y así, cada uno de nosotros reflexionamos, y qué interesante lo que nos dice en el primer capítulo, el corazón de la sinodalidad, este documento síntesis, que nos permite a su vez recuperar el sentido del bautismo en la línea que nos habla hoy la palabra de Dios. Dice en el número 14, la Iglesia existe para testimoniar al mundo el acontecimiento decisivo de la historia, la resurrección de Jesús. Es decir, lo que Pablo en su carta a los Corintios nos narra es lo que hoy también estamos llamados a ser testigos de la resurrección. ¿Por qué? Sigue el texto diciendo, el resucitado trae la paz al mundo y nos da el don de su Espíritu. Cristo vivo es la fuente de la verdadera libertad, el fundamento de la esperanza que no defrauda, la revelación del verdadero rostro de Dios y del destino último del hombre. Fíjense y fijémonos cómo en estas palabras que nos regala el documento sobre la sinodalidad en el número 14, se recoge el propósito, la misión, la tarea que hoy debemos llevar a cabo. En un mundo atormentado, confundido, como sumido casi a la oscuridad, la Iglesia está llamada a anunciar al Cristo vivo, al Cristo victorioso, al Cristo resucitado, al Cristo que está en medio de nosotros como fuente de esperanza, como luz en medio de la oscuridad. Qué bueno que leyéramos en cuanto sea posible este documento de la sinodalidad y particularmente este número 1, la parte primera, el corazón de la sinodalidad, que tuvo un subtítulo, llamados por el Espíritu Santo a la conversión. Sí, una conversión que debemos irla actualizando a partir de una convicción. Somos bautizados. Leamos una parte del capítulo del número 15 de este documento. Del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo brota la identidad del pueblo de Dios. Una identidad que nos hace partícipes de un don, de un regalo divino, de una identidad que a su vez nos hace hermanos en Cristo. Del bautismo se realiza como llamada a la santidad y envío en misión para invitar a todos los pueblos a acoger el don de la salvación. Aquí ratifica lo que hace un momento mencionábamos. La misión, la tarea de la Iglesia. La misión es invitar a todos los pueblos a acoger el don de la salvación, que es Dios, que en Cristo se nos da a conocer, que en Cristo se nos revela, que en Cristo se hace compañero de camino. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Dice Jesús a sus discípulos, que creamos en aquel que Él ha enviado, es decir, que acojamos ese maravilloso don de vida nueva, de liberación, de rescate de las ataduras del maligno, que es Jesús. En nuestras líneas pastorales
hemos insistido en que es clave tomar conciencia de lo que implica el bautismo y de cómo ese bautismo, dentro de muchas consecuencias o efectos, está el fortalecer en todos la confianza en el Señor. No estamos solos en este caminar. No estamos solos en la barca, aunque parezca que ella se va a hundir, aunque parezca que el trabajo que se realiza desde la barca no es fructífero, como en el caso del Evangelio de hoy, cuando en medio del mar el Señor les dice a los discípulos que echen la red. Ellos les dice, pero ¿para qué? Si hemos pasado toda la noche, no hemos pescado nada, no hemos cogido nada. Nos hemos desgastado, fatigado, pero no hemos logrado hacer nada. Es ahí entonces cuando el Señor les dirá, echen la red. Pedro les responderá, como tú lo ordenas, voy a echar las redes. La echaron y el barco casi se hunde por la cantidad de peces que cogieron. Aquí también hay otro mensaje que es fruto del bautismo. Confiemos en la palabra de Dios. Creamos en Él, en su promesa de salvación para todos. Confiémosle a Él nuestros afanes, nuestras tareas, nuestras responsabilidades, que Él actuará. Confía en Dios y Él actuará, nos dirá el Salmo 36. Así pues, que este domingo quinto del tiempo ordinario, pues nos permita adentrarnos poco a poco en este misterio del bautismo, un bautismo que, vivido con conciencia, nos hace a todos discípulos misioneros de la salvación y de la esperanza en los tiempos actuales. Los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.